Señores alumnos, bienvenidos. Ahora nos toca aprender las piezas denominadas cojinetes. Perfecto. Bueno, entonces señores, existen en el motor piezas que se denominan cojinetes, pero estos cojinetes se denominan, y su nombre técnico y correcto serían cojinetes de fricción. Como ustedes pueden ver, existen cojinetes enteros, de cuerpo entero, así lo denominan. Existen cojinetes de media luna, como en este caso que viene, aquí tenemos en la biela, tenemos cojinetes de tipo media luna. A ver, van a disculpar, aquí está un cojinete. Y aquí. Estos cojinetes lo que hacen es disminuir la fricción. No estamos indicando que no exista fricción, sino su trabajo es disminuir la fricción entre dos piezas en movimiento. ¿Cómo es así? Como ejemplo, nuevamente, vamos a tomar el eje cigüeñal. Aquí tenemos el eje cigüeñal y la biela va a ir montada en esta posición. ¿Qué sucedería si no tenemos cojinetes? ¿Qué sucedería si montamos sin cojinete dicha biela? Entonces viniera ahí y vinieran aquí su tapa de biela, ¿verdad? Lo aseguramos con las tuerquitas, con sus respectivas tuercas, y esta pieza trabajaría de esta forma. Pero la biela y el cigüeñal ambos son de material duro. Entonces, ¿por qué? Porque los puños son puños de acero cementado, son materiales duros. Y cuando existe fricción entre ambas piezas, entre dos piezas duras, lo que sucede es que se tiende a que se fundan una pieza con respecto a la otra. Van a disculpar. Entonces, este material es duro. El puño de biela es duro. Va a haber fricción. La fricción va a generar temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas dos piezas se van a fundir, se van a encallar. Entonces, para evitar eso, se interponen cojinetes. Estos cojinetes, la primera capa es una capa de acero, fíjense. Es una capa de acero, es una pieza dura también. La segunda capa lo lleva una capa de bronce. No sé si aquí podemos apreciar la capa de bronce. Fíjense, aquí está el material duro y después viene el bronce. Y después del bronce viene un material antifricción denominado babit, que es este color plomito que ustedes ven aquí. Este material, que está hecho de plomo, está hecho de zinc, de varias aleaciones, es un material blando, así lo denominamos. Entonces, cosa de que un material duro y un material blando, uno de los dos va a ceder. En este caso es el cojinete. Entonces, para disminuir la fricción, lo que se hace es agarrar el cojinete y interponer entre dos piezas en movimiento. Aquí tenemos el cojinete y ahí tenemos el puño. Entonces, esto trabaja de esta manera. Como la biela y el cigüeñal se mueven, hay una pieza que debemos interponer. En este caso son los cojinetes. De esta forma. Entonces, el cojinete es el que va a ceder material. Su posición de armado, ya habíamos indicado. Estos dos seguros tienen que ir al mismo lado. No frente a frente. Al mismo lado. ¿Cuál es el detalle? El pequeño gran detalle ahí es el siguiente. Que cuando la pieza, en este caso la biela, empieza a girar, el cojinete va a querer girar. Entonces este lado se va a trabar. Pónganle que va a querer girar en el otro sentido. Va a querer girar y en el seguro lo va a trabar. Entonces el cojinete no se va a mover. La única pieza que se va a mover es el puño de biela en esta posición. Entonces, señores, de esta manera evitamos que el cojinete se mueva en su posición. Pero ¿qué pasa si yo por error agarro y
y lo vuelco el cojinete. ¿Qué sucede? Vamos a ver, analizaremos. Sucede lo siguiente, que si la biela va a girar en este sentido, el seguro no lo traba, va a resbalar. Va a seguir girando en ese sentido, no lo traba. El otro seguro no lo traba, va a seguir girando. En un sentido sí, lo va a trabar, en el otro no. Entonces, ¿qué va a pasar este cojinete? Se va a girar y al girarse también se va a encallar. Lo vamos a fundir la pieza. Es por eso que es importante la posición de armado, la posición de montaje en los seguros de los cojinetes. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para recordarles, los cojinetes son piezas que se interponen entre dos piezas en movimiento. También hay que tener otro cuidado en el momento del armado, el orificio de lubricación. Si ustedes se ubican, aquí el cojinete también tiene su orificio de lubricación. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos el cojinete en la biela, van a disculpar, instalamos el cojinete en la biela y nos tenemos que fijar que el orificio esté alineando con el orificio de lubricación. Este no tiene ningún orificio de lubricación, entonces aquí no tenemos mucho cuidado porque no hay orificio de lubricación y nos fijamos en la posición de armado de la tapa de biela. Bueno, todos los cojinetes realizan eso, disminuyen la fricción entre dos piezas. Y existen diferentes tipos de cojinetes. Existen los cojinetes de tipo media luna, los que acabamos de trabajar, con los que acabamos de trabajar. Existen cojinetes que son completamente enteros, o algunos también podrán llamarlo bujes. Ya, también son bujes. Este es un cojinete de un motor Volkswagen. Fíjense cómo se traba este cojinete a través de este orificio. Hay una espiga que viene y ingresa ese orificio, entonces evitando que el cojinete se mueva. Y aquí, ¿quién trabaja? El eje cigüeñal. Igual otro cojinete, también del motor Volkswagen. Su mecanismo de su seguro, que es este orificio. Entonces ingresa aquí la chaveta, evita que el cojinete se mueva, pero sí se mueve la pieza en movimiento, que es el eje cigüeñal. Tenemos los cojinetes axiales. Estos cojinetes axiales, claro que no corresponden a este eje cigüeñal, pero estos cojinetes axiales trabajan de esta manera, en esta posición. Van a disculpar, uno a este extremo y el otro a este extremo. Ahí es donde trabaja. Entonces, estos cojinetes axiales, ¿qué controlan? Controlan este juego axial del cigüeñal, este juego axial del cigüeñal, este juego axial. Y además controla, ¿no?, que exista un movimiento, que tenga un movimiento libre del mismo eje cigüeñal, porque el eje cigüeñal tiene que tener un juego radial y un juego axial. Entonces, el juego axial lo regulan los cojinetes axiales. Pero también hay cojinetes de tipo de media luna, pero con el juego axial incluido. Ahora, ¿cuáles son las partes del cojinete? Son, o es, la superficie de fricción. Hay que evitar mucho hacer esto, porque lo voy a rayar el material antifricción. En este caso, claro, ya está súper dañado. Su respaldo, su seguro. Algunos no tienen canal de lubricación. ¿Por qué? Porque en ese sector suelen ir en la parte inferior, o caso contrario, en su respaldo, en su espacio, en su alojamiento no hay orificio de lubricación. Pero otros sí, tenemos el canal para la lubricación, para el aceite y sus respectivos orificios de lubricación, ¿no? Entonces, esas serían las partes del cojinete. Vuelvo a repetir:
la superficie de fricción, el babit, su respaldo, el canal de lubricación, su orificio de lubricación y su cojinete axial. Perfecto, señores, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.